Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés muy bien y preparado, preparada para reflexionar sobre otra de las competencias de inteligencia emocional que veremos en el episodio de hoy, y es la competencia de conciencia ecológica. Esta es una competencia de la inteligencia interpersonal que nos habla de la capacidad o de la sensibilidad especial que tiene una persona, que demuestra esa concienciación especial sobre cómo sus actos pueden impactar en su entorno. Me gustaría invitaros a reflexionar sobre esta competencia en un sentido amplio. La persona con alta conciencia ecológica demuestra tener desarrolladas aptitudes, habilidades, destrezas útiles para interactuar de forma ética, responsable y sostenible con su entorno, no solo medioambiental, sino también con las personas con las que interactúa, es decir, su entorno social. Las personas con conciencia ecológica van a evitar, por tanto, y van a minimizar las prácticas inadecuadas que ocasiona la actividad humana. Van a tener una filosofía de vida que se preocupa por proteger el medio ambiente, el entorno, con el fin de conservarlo, de garantizar su equilibrio tanto presente como futuro. Y además, las personas con alta conciencia ecológica están convencidas de que los recursos naturales deben protegerse y deben usarse de una forma racional. Prestan atención además a cómo sus decisiones pueden afectar a las personas involucradas en su entorno, tanto social como laboral. Van a tomar decisiones, por tanto, minimizando el impacto negativo que sus actos pueden tener como consecuencia en su entorno. Esta competencia de inteligencia interpersonal está relacionada además con otras competencias que hemos visto anteriormente, como pueden ser la empatía, la colaboración, la compasión o la amabilidad. Es una competencia cada vez más demandada también en las empresas, ya que existe cada día más una gran concienciación por la sostenibilidad y el respeto y el cuidado del entorno. Es un valor muy demandado actualmente en las empresas, porque también los clientes, los usuarios lo demandamos cada vez más, y somos conscientes de la importancia de diseñar un modelo económico y social duradero que sea sostenible y que evite daños irreparables en el entorno o el agotamiento de los recursos naturales. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestra conciencia ecológica? La mejor forma de desarrollar esta competencia es creando primero una conciencia ambiental en nuestro entorno y desarrollando además, como segundo paso, unos hábitos cotidianos que nos permitan servir también de ejemplo en nuestro entorno y que sean hábitos sostenibles, hábitos de conciencia del impacto de nuestras acciones en nuestro entorno medioambiental y social, como decimos, y ser conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente, seleccionando nuestros comportamientos en base a ese valor que incorporamos en nuestro día a día. Te invito a tomar conciencia, por tanto, de algunas cuestiones, te planteo algunas reflexiones y cómo lo realizas, cómo es tu comportamiento tanto en el ámbito personal como también en el ámbito profesional. Por ejemplo, ¿cómo puedes reducir el consumo de agua en tu entorno? ¿Cómo puedes reducir también el consumo de plásticos? ¿Cómo puedes reutilizar en tu día a día, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional? ¿Cómo puedes reutilizar los materiales que utilizas en tu trabajo, por ejemplo, y también en tu ámbito personal? ¿Qué tipos de medios de transporte puedes utilizar que sean más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente para desplazarte? ¿Cuál es la huella ambiental que produces con tu actividad profesional y cómo puedes minimizarla? ¿Cómo puedes mejorar la gestión de los materiales y la gestión, por ejemplo, de residuos peligrosos en tu actividad profesional? ¿Qué tipo de indicadores sobre el impacto medioambiental puedes
tener en tu actividad profesional o en tu empresa y cómo puedes mejorarlos, cómo puedes establecer esa conciencia en tu entorno profesional. Cómo puedes impactar más positivamente con las personas con las que interactúas en tu entorno o con las comunidades en las que tu actividad profesional impacta. Cómo puedes prevenir y cómo puedes reducir el impacto medioambiental que genera tu empresa o tu trabajo con su actividad o con la actividad que generan tus proveedores o tus clientes. ¿Qué acciones puedes realizar para sensibilizar y para formar a tus equipos de trabajo, a tus colaboradores relacionado con ese impacto medioambiental y cómo ser más sostenibles? Te invito a que reflexiones sobre todas estas cuestiones y a que además establezcas un plan de acción concreto para empezar a enfocarte en esta conciencia ecológica en las próximas semanas. Ánimo con este plan de acción y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.